It's also possible to come in contact with the consciousness of deceased relatives. Quote, during my cardiac arrest, I had an extensive experience, and later I saw, apart from my deceased grandmother, a man who had looked at me lovingly, but whom I did not know. More than 10 years later, at my mother's deathbed, she confessed to me that I had been born out of an extramarital relationship, my father being a Jewish man who had been reported and murdered during the Second World War. And my mother showed me his picture. The unknown man that I had seen more than 10 years before, during my NDE, turned out to be my biological father. También es posible entrar en contacto con la conciencia de personas fallecidas, llamado interconexión. Cita el siguiente ejemplo. Durante mi parada cardíaca tuve una gran experiencia y más tarde vi, además de mi abuela fallecida, a un hombre que me había mirado con cariño, pero al que no conocía. Más de 10 años después, en el lecho de muerte de mi madre, ella me confesó que yo había nacido de una relación extramatrimonial, siendo mi padre un judío que había sido deportado y asesinado durante la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre me enseñó su foto. El hombre desconocido que había visto más de 10 años antes durante la ECM resultó ser mi padre biológico. Some patients can describe how they returned into their body, mostly through the top of the head, after they had come to understand that it wasn't their time yet or that they still had a task to fulfill. The conscious return into the body is experienced as something very oppressive. They regain consciousness in their body and realize that they are locked up again in their damaged body, meaning again all the pain and restriction of their disease. Algunos pacientes pueden describir cómo volvieron a su cuerpo, sobre todo a través de la parte superior de la cabeza, después de haber comprendido que aún no era su hora o que todavía tenían una tarea que cumplir. El regreso consciente al cuerpo se experimenta como algo muy opresivo. Recuperan la conciencia en su cuerpo y se dan cuenta de que están encerrados de nuevo, lo que significa que todo el dolor y la restricción de su enfermedad continúa. Quote, when I came to in my body, it was dreadful, so dreadful. The experience had been so beautiful that I didn't want to come back. I had wanted to stay there. And yet I came back. From that moment, it was a real struggle to live my life inside my body with all the limitations I experienced at the time. But later, I realized that this experience was in fact a blessing. For now I know that the mind and body are separate and that there's life after death. Cita el ejemplo siguiente. Cuando volví en mí fue espantoso, muy espantoso. La experiencia había sido tan hermosa que no quería volver. Había querido quedarme allí y, sin embargo, volví. A partir de ese momento fue una verdadera lucha vivir mi vida dentro del cuerpo, con todas las limitaciones que experimenté en ese momento. Pero más tarde me di cuenta de que esta experiencia fue en realidad una bendición, porque ahora sé que la mente y el cuerpo están separados y que hay vida después de la vida. So we must come to the surprising conclusion that in our and other studies during cardiac arrest, a near-death experience was experienced during a transient functioning loss of all functions of the cortex and the brainstem, even with a flatline EEG. With the lack of evidence for any other theories of NDE, the never proven, scientifically proven hypothesis that consciousness and memories are produced by large groups of neurons and are localized in the brain should be discussed. Así que debemos llegar a la sorprendente conclusión de que
nuestro y en otros estudios durante un paro cardíaco, se experimentó una ECM durante una pérdida funcional transitoria de todas las funciones de la corteza y del tronco cerebral, incluso con un EEG plano. Ante la falta de pruebas de otras teorías sobre las ECM, se debe discutir la hipótesis, nunca demostrada científicamente, de que la conciencia y los recuerdos son producidos por grandes grupos de neuronas y que están localizados en el cerebro. Another theory holds that the NDE should be a changing state of consciousness, or the theory of continuity, in which memories, identity, and cognition with emotion function independently from the unconscious body and retain the possibility of extrasensory perception. Otra teoría sostiene que las ECM podrían ser un estado cambiante de conciencia, o la teoría de la continuidad, en la que los recuerdos, la identidad y la cognición, con la emoción, funcionan independientemente del cuerpo inconsciente y conservan la posibilidad de la percepción extrasensorial. But first, how do we know that the EEG, the registration of the electric activity of the brain, is flat in those patients with cardiac arrest? Through many studies with induced cardiac arrest in both human and animal models, cerebral function has been shown to be severely compromised during cardiac arrest, with complete cessation of cerebral flow within 1 second. You can measure it on the carotid artery, causing the clinical findings of the sudden loss of consciousness, the loss of breathing, apnoea, the loss of all body reflexes, a function of the cortex, and also the loss of all brainstem reflexes like the gag reflex, the corneal reflex, and fixed and dilated pupils. Pero primero, ¿cómo sabemos que un EEG es en plano en los pacientes con parada cardíaca? A través de numerosos estudios con parada cardíaca inducida, tanto en modelos humanos como en animales, se ha demostrado que la función cerebral se ve gravemente comprometida durante esta parada, con el cese completo del flujo cerebral en 1 segundo, causando los hallazgos clínicos de la pérdida súbita de consciencia, la pérdida de la respiración, llamada apnea, la pérdida de todos los reflejos corporales a través de la corteza, pero también la pérdida de todos los reflejos del tronco cerebral, como el reflejo nauseoso, el reflejo corneal y las pupilas fijas y dilatadas. The electrical activity in the cerebral cortex, but also in the deeper structures of the brain in animals, has been shown to be absent after 10 to 20 seconds, a flatline EEG. And in an acute myocardial infarction, the duration of cardiac arrest in the coronary care unit is always longer than 20 seconds, usually at least 1 or 2 or 3 minutes. And in the hospital ward or in out-of-hospital arrest, it even takes much longer. So all 562 survivors of cardiac arrest in the 4 prospective studies must have had a flatline EEG. However, some patients could report an enhanced consciousness, or NDE. And because of the occasional and verifiable out-of-body experiences, we know that the NDE must happen during the period of unconsciousness and not in the first or last seconds of cardiac arrest. Se ha demostrado que la actividad eléctrica en la corteza cerebral y también en las estructuras más profundas del cerebro en animales está ausente después de 10 a 20 segundos, lo que sería un EEG plano. En el infarto agudo de miocardio, la duración de la parada cardíaca en la unidad de cuidados coronarios es siempre superior a 20 segundos, normalmente de al menos 60 a 120. Y en una sala hospitalaria o en una parada extrahospitalaria incluso dura mucho más. Por lo tanto, los 562 supervivientes de una parada cardíaca en los 4 estudios prospectivos deben haber tenido un EEG de línea plana. Sin embargo, algunos pacientes pudieron referir un aumento de la consciencia o este fenómeno de la ECM.
Y debido a las experiencias extracorpóreas ocasionales y verificables, sabemos que las ECM deben ocurrir durante el periodo de inconsciencia y no en los primeros o últimos segundos de la parada cardíaca. It's extremely rare that a simultaneous registration of the electrical activity of the heart, the electrocardiogram or ECG, and of the cortex of the brain, the EEG, during cardiac arrest could be monitored. But such a simultaneous registration of an ECG and an EEG is shown here. A patient was referred because of sudden spells of unconsciousness. And during a registration of 60 seconds, each trip is 10 seconds, on spontaneous cardiac arrest, a systole with loss of consciousness occurred. So the red line is the ECG, the cardiac activity. The black line is the EEG, the activity of the cortex of the brain. And here, the heart activity stops, and it's systole, a cardiac arrest. And the EEG starts to change already after about 6-8 seconds. And then after 18 seconds, the EEG flatlines as well. So you here see the proof that in cardiac arrest, the activity of the brain ceases as well. And after 30 seconds, there's a short ventricular tachycardia of 4 seconds. And then the electrical activity of the heart is coming back. And the EEG starts to recover, but it takes more time than just in this registration. And the patient got a pacemaker and was without any complaints later. Es extremadamente raro que se pueda monitorizar un registro simultáneo de la actividad eléctrica del corazón, el ECG, y de la corteza cerebral, el EEG, durante una parada cardíaca, pero aquí se muestra un registro simultáneo de ECG y EEG. Un paciente fue derivado debido a episodios repentinos de inconsciencia. Durante este registro de 60 segundos, cada tiras de 10 segundos, se produjo una parada cardíaca espontánea, que llaman asistolia, con pérdida de conciencia. Debido a la falta de oxígeno en el cerebro, anoxia, el EEG empieza a cambiar al cabo de unos 6 segundos y al cabo de 18 segundos el registro muestra un EEG plano. Aquí el EEG se ha vuelto de línea plana después de 18 segundos. Unos 30 segundos después del inicio de la parada cardíaca, se produce un breve periodo de taquicardia ventricular durante 4 segundos, tras el cual el ritmo cardíaco normal se recupera gradualmente y el EEG también comienza a normalizarse. El paciente recibió un marcapasos, tras lo cual permaneció ya sin quejas. The inevitable conclusion that the NDE occurs during cardiac arrest, when the function of the cortex and the brainstem have ceased, is often called impossible and unscientific. The quite often proposed objection that the flatline EEG does not rule out any brain activity because it is mainly registration of the electrical activity of the cerebral cortex misses the mark. The issue is not whether there is any brain activity of any kind whatsoever, but whether there is the measurable brain activity of the specific form regarded by the contemporary neuroscience as a necessary condition for conscious experience with visible activities in many neural centers, the so-called global neural workspace. And it has been proven that there is no such specific activity at all during cardiac arrest. La inevitable conclusión de que las ECM se producen durante una parada cardíaca, cuando la función del córtex y el tronco encefálico han cesado, suele tildarse de imposible y poco científico. La objeción propuesta con bastante frecuencia de que un electroencefalograma plano no descarta ninguna actividad cerebral, porque se trata principalmente de un registro de la actividad eléctrica de la corteza, yerra el tiro. La cuestión no es si existe algún tipo de actividad, sino si existe una actividad cerebral medible de la forma específica considerada por la neurociencia contemporánea como la condición necesaria de la experiencia consciente,
con actividades visibles en muchos centros neuronales, el llamado espacio de trabajo neuronal global, y se ha demostrado que no existe tal actividad cerebral específica en absoluto durante la parada cardíaca. So it is indeed a scientific challenge to discuss new hypotheses that could explain the possibility to have clear and enhanced consciousness during a transient period of a non-functional brain, with memories, with self-identity, with cognition, with emotion, with the possibility of perception out and above the lifeless body, and to explain the reported interconnectedness with the consciousness of other persons and of deceased relatives, to explain the possibility of experience instantaneously and simultaneously non-locality, a preview or even a review and even a preview of someone's life in a dimension without our conventional body-linked concept of time and space, where all past, present and future events exist, and even to explain the experience of conscious return into the body. Así que es realmente un reto científico discutir nuevas hipótesis que puedan explicar la posibilidad de tener una conciencia clara y aumentada durante un periodo transitorio de un cerebro no funcional, con recuerdos, con autoidentidad, con cognición, con emoción, con la posibilidad de percepción fuera y por encima del cuerpo sin vida, para explicar la interconexión reportada con la conciencia de otras personas y de parientes fallecidos, para explicar la posibilidad de experimentar instantánea y simultáneamente la no localidad, non-locality, una revisión e incluso una vista previa de la vida de alguien en una dimensión sin nuestro concepto convencional de tiempo y espacio vinculado al cuerpo, donde existen todos los eventos pasados, presentes y futuros, e incluso para explicar la experiencia del regreso consciente al cuerpo. Here I would like to quote Robert Oppenheimer, the famous American theoretical physicist who has said, "There is no place for dogma in science. The scientist is free and must be free to ask any question, to doubt any assertion, to seek evidence and to correct any errors." Aquí me gustaría citar a Robert Oppenheimer, el famoso físico teórico estadounidense, que dijo lo siguiente: "No hay lugar para el dogma en la ciencia. El científico es libre, y debe serlo, de formular cualquier pregunta, de dudar de cualquier afirmación, de buscar pruebas, de corregir cualquier error." But most scientists still don't believe in the possibility to experience an enhanced consciousness during a period of a non-functioning brain, because they cling to their own materialist dogma. So they try to debunk everything I have said and written by simply stating that according to their current dogma, it is obvious that an NDE must be produced by the brain. And they only change their mind as soon as they have experienced an NDE themselves, like Eben Alexander and many other physicians. So my advice to these debunkers is, try this small and dangerous footpath and find out yourself. Pero la mayoría de los científicos siguen sin creer en la posibilidad de experimentar una conciencia aumentada durante un periodo en el que el cerebro no funciona, porque se aferran a su propio dogma materialista, y por eso intentan desacreditar todo lo que he dicho y escrito, afirmando simplemente que, según su dogma actual, es obvio que una ECM debe ser producida por el cerebro. Solo cambian de opinión en cuanto ellos mismos han experimentado una, como Eben Alexander y muchos otros médicos. Por lo tanto, mi consejo a estas personas que no están de acuerdo con lo siguiente es: prueba este pequeño y peligroso sendero y descúbrelo por ti mismo. In my recently released book, Conscious Beyond Life, translated into the Spanish language, Conciencia más allá de la vida,
which was a bestseller with more than 350,000 copies sold worldwide, I have written that based on prospective studies on the death experience, based on recent findings in neurophysiological research, and in analogy with concepts from quantum physics, our consciousness cannot be localized in a certain time nor space. This is called non-local consciousness, beyond time and space. He escrito que basándome en estudios prospectivos sobre ECM, en recientes hallazgos de investigación neurofisiológica y en analogía con conceptos de la física cuántica, nuestra conciencia no puede localizarse en un tiempo ni en un espacio determinado. Es lo que se denomina conciencia no local, más allá del tiempo y del espacio. So in this concept, our endless or non-local consciousness with declarative memories finds its origin in and is stored in a non-local realm as wave fields of information. And the brain only serves as a relay station for parts of these wave fields of consciousness to be received into or as our waking consciousness. So the function of the brain should be compared with a transceiver, a transmitter-receiver, or an interface, exactly like the function of a computer. En este concepto, nuestra conciencia infinita o conciencia no local con recuerdos declarativos encuentra su origen y se almacena en un reino no local, como campos de ondas de información, y el cerebro solo sirve como estación de retransmisión para que partes de estos campos de ondas de conciencia se reciban, o como nuestra conciencia despierta. La función del cerebro debería compararse con la de un transistor, un transmisor, receptor o interfaz, exactamente igual que la función de un ordenador. Different neuronal networks function as interface for different aspects of our consciousness. And the function of neuronal networks should be regarded as receivers and conveyors, not as retainers of consciousness and memories. In this concept, non-local consciousness is not rooted in the measurable domain of physics, our manifest world. However, the physical aspects of consciousness which originate from the wave aspect of our consciousness through collapse of the wave function, objective reduction, can be measured by means of neuroimaging techniques like EEG, fMRI, and PET scan. Diferentes redes neuronales funcionan como interfaz para diferentes aspectos de nuestra conciencia, y la función de las redes neuronales debería ser considerada como receptores y transmisores, no como retenedores de conciencia y recuerdos. En este concepto, la conciencia no local no está arraigada en el dominio medible de la física, nuestro mundo manifiesto. Sin embargo, el aspecto físico de la conciencia, que se origina en el aspecto ondulatorio de nuestra conciencia a través del colapso de la función de onda, reducción objetiva, puede medirse mediante técnicas de neuroimagen, como el EEG, el fMRI y el PET scan. In trying to understand this concept of interaction between non-local consciousness and the material body and brain, it seems appropriate to compare it with modern worldwide communication. There's a continuous exchange of objective information by means of electromagnetic fields for radio, television, mobile telephone, or laptop computer. At this very moment, we are invaded by hundreds of thousands of telephone calls and hundreds of radio and television programs, but we become only aware of these electromagnetic informative fields at the moment we use our mobile telephone or by switching on our radio, television, or laptop computer. What we receive is neither inside the instrument nor in the components, but thanks to the receiver, the information from the electromagnetic fields, the cloud becomes observable to our senses, and hence perception occurs in our consciousness. Internet with more than 1 billion websites can be received at about the same time in the USA, in Europe, and in Australia, and is obviously
not located inside our laptop, nor is it produced by it. Information from internet is always and everywhere available because it is stored in the cloud. And the cloud can be compared with the concept of non-local consciousness. It's always everywhere. Al intentar comprender este concepto de interacción entre la conciencia no local y el cuerpo material y el cerebro, parece apropiado compararlo con la comunicación mundial moderna. Existe un intercambio continuo de información objetiva por medio de campos electromagnéticos de radio, televisión, teléfono u ordenador portátil. En este mismo momento nos invaden cientos de miles de llamadas telefónicas y cientos de programas de radio y televisión, pero solo somos conscientes de estos campos informativos electromagnéticos en el momento en el que utilizamos el teléfono móvil o al encender la radio, la televisión o el ordenador. Lo que recibimos no está ni en el aparato ni en los componentes, pero gracias al receptor, la información de los campos electromagnéticos, la nube, se hace observable a nuestros sentidos y, por tanto, la percepción se produce en nuestra conciencia. Internet, con más de 1.000 millones de páginas web, puede recibirse aproximadamente en el mismo momento en Estados Unidos, Europa, Australia y, obviamente, no se encuentra dentro de nuestro ordenador portátil, ni es producido por él. La información de Internet está disponible siempre y en todas partes porque se almacena en la nube. La nube puede compararse con el concepto de consciencia no local. Since the publication of several prospective studies on NDE in survivors of cardiac arrest, with strikingly similar results and conclusions, the phenomenon of the NDE can no longer be scientifically ignored. It is an authentic experience which cannot be simply reduced to imagination, fear of death, hallucination, psychosis, the use of drugs, oxygen deficiency, and people appear to be permanently changed by an NDE during a cardiac arrest of only some minutes duration. Desde la publicación de varios estudios prospectivos sobre ECM en supervivientes de paradas cardíacas, con resultados y conclusiones sorprendentemente similares, el fenómeno de las ECM ya no puede ignorarse científicamente. Se trata de una experiencia auténtica que no puede reducirse simplemente a la imaginación, el miedo a la muerte, las alucinaciones, la psicosis, el consumo de drogas o la falta de oxígeno. Y las personas parecen sufrir cambios permanentes por una ECM durante una parada cardíaca de solo unos minutos de duración. According to the studies, the current materialistic view on the relationship between the brain and consciousness held by most physicians, philosophers, and psychologists is too restricted for a proper understanding of this phenomenon. Neuroimaging studies have shown activities with specific areas of the brain becoming active in response to a thought or feeling. And these activities are called neural correlates of consciousness. Según estos estudios, la visión materialista actual de la relación entre el cerebro y la conciencia que tienen la mayoría de los médicos, filósofos y psicólogos es demasiado restringida para una comprensión adecuada del fenómeno. Los estudios de neuroimagen han mostrado actividades con áreas específicas del cerebro que se activan en respuesta a un pensamiento o sentimiento, y estas actividades se denominan correlatos neuronales de la conciencia. However, these measurements do not explain anything about either the production nor about the content of consciousness. Materialistic science starts principally from a reality that is only based on physical, observable data. But we should be aware that besides external and so-called objective perception and observation, there are also subjective, not observable and not demonstrable aspects like thoughts, feelings, inspiration, and intuition. Sin embargo, estas mediciones no explican nada ni sobre la producción ni sobre el contenido de la conciencia.
La ciencia materialista parte principalmente de una realidad que solo se basa en datos físicos observables, pero debemos ser conscientes de que además de la percepción y la observación externa y supuestamente objetiva, también existen aspectos subjetivos, no observables y no demostrables como los pensamientos, los sentimientos, la inspiración y la intuición. With our currently available scientific and objective techniques, one is not able to even prove, measure, objectify, nor falsify the content of the subjective experiences in our consciousness. Direct proof about how neurons or neuronal networks could possibly produce the subjective essence of our thoughts and feelings is totally missing. I am convinced that there is no materialist method whatsoever to analyze consciousness. Con nuestras técnicas científicas y objetivas actualmente disponibles, no se puede ni siquiera probar, medir, objetivar ni falsificar el contenido de las experiencias subjetivas en nuestra conciencia. Faltan pruebas directas sobre cómo las neuronas o las redes neuronales podrían producir la esencia subjetiva de nuestros pensamientos y sentimientos. Estoy convencido de que no existe método materialista alguno para analizar la conciencia. By making a scientific case for the continuity of consciousness, we must question the purely materialist paradigm in science. And it seems to be important for scientific ideas about the mind-brain and mind-body relationship. It is also evident that it is important for our concepts about life and death, because of the almost unavoidable conclusion that at the time of physical death, consciousness will continue to be experienced in another dimension in which all past, present, and future is enclosed. Based on the results of NDE research, I believe now that death, like birth, may be a mere passing from one state of consciousness into another. Death is only the end of our physical aspects of our body. Al argumentar científicamente a favor de la continuidad de la conciencia, debemos cuestionar un paradigma puramente materialista, y parece ser importante para nuestras ideas científicas sobre la relación mente-cerebro y mente-cuerpo. También es evidente que es importante para nuestros conceptos de la vida y la muerte debido a la conclusión casi inevitable de que en el momento de la muerte física la conciencia seguirá siendo experimentada en otra dimensión, en la que se encierra todo el pasado, presente y futuro. Basándome en los resultados de la investigación de las ECM, creo que solo constan de imágenes vagas e intuitivas y una sensación interna de que el momento de la transición está cerca. Por desgracia, muchos relatos de este tipo de cuestiones no se conocen como tales o se interpretan como alucinaciones, confusión terminal o efectos secundarios de medicación. So without a body, we still can have conscious experiences. We are still conscious beings. Inevitably, I cannot avoid the conclusions that consciousness can always be experienced independently from our body and brain. There is no beginning, nor will there ever be an end to our consciousness. Our enhanced consciousness does not reside in our brain and is not limited to our brain because our consciousness is non-local. Now, our brain has a facilitating function and not a producing function to experience consciousness. The brain admits and transmits information. It functions like a filter. And the current materialistic view on the mind-brain relationship is too restricted for a proper understanding of the NDE. We need a new post-materialist approach in science to accept these new concepts about the continuity of consciousness. Sin un cuerpo, todavía podemos tener experiencias conscienciales. Todavía somos seres conscientes. Inevitablemente, no puedo evitar la conclusión de que la consciencia puede siempre ser experimentada independientemente del cuerpo y del cerebro.
No hay principio y nunca habrá un final a nuestra consciencia. Nuestra consciencia aumentada no reside en nuestro cerebro y no está limitada al cerebro, porque nuestra consciencia no es local y nuestro cerebro tiene una función facilitadora, no una función que produce la experiencia consciente. El cerebro admite, transmite información y funciona como una especie de filtro. El punto de vista materialista actual de la mente-cuerpo y esta relación está excesivamente restringida para un entendimiento adecuado de las ECM. Necesitamos un mundo postmaterialista que enfoque adecuadamente en la ciencia para aceptar estos nuevos conceptos sobre la continuidad de nuestra conciencia. And interesting, the English physicist, astronomer, and mathematician Sir James Jeans wrote already many years before, I incline to the idealistic theory that consciousness is fundamental and that the material universe is derivative from consciousness, not consciousness from the material universe. El físico inglés, astrónomo y matemático Sir James Jeans escribió también hace muchos años: me inclino a la teoría de la idea de que la consciencia es fundamental y que la materia universal es un derivado de la consciencia y no la consciencia un derivado del universo material. And even in 1931, the famous Nobel Prize winner and originator from quantum theory, Max Planck, has said, I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates consciousness. And this is again recently confirmed by Donald Hoffman, an American cognitive scientist who has written, conscious realism is a non-physicalist monism. Consciousness is ontologically fundamental. Consciousness is first. Matter and field depends on it for their very existence. Incluso en 1931, el famoso premio Nobel, ganador y originario de la teoría cuántica, Max Planck, dijo: en cuanto a lo que se refiere a la consciencia, considero que es fundamental. En lo que se considera la materia, considero que es un derivado de la consciencia. No podemos quedarnos atrás de la conciencia. Todo lo que existe postula a través de la consciencia. Esto es, de nuevo, recientemente confirmado por Donald Hoffman, un americano cognitivo, que escribió: el realismo consciencial no es un monismo físico. La consciencia es ontológicamente fundamental. Consciencia viene primero. La materia y los campos dependen de ella para su misma existencia. An NDE, or an experience of enhanced or non-local consciousness during a life-threatening situation like cardiac arrest or coma, but also during general anesthesia, makes it extremely unlikely that consciousness could be a product of the function of the brain. Based on these experiences, it seems inevitable to suggest that there will be a continuity of consciousness after death. Una ECM o una experiencia de realidad potenciada no local durante una situación de amenaza de vida, durante una parada cardíaca o un coma, pero también durante una anestesia general, hace que sea extremadamente improbable que la consciencia pueda ser un producto de la función cerebral. Basada en estas experiencias, parece inevitable sugerir que habrá una continuidad de la conciencia después de la muerte, pero también otras experiencias de conciencia aumentada apoyan esta conclusión.